Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Eso no es un decir, es una gran verdad que creemos y que hemos visto la manifestación de esa gracia y de esa fidelidad en nuestras vidas. Por eso amamos a Dios, porque nos amó primero. En ese nombre que está sobre todo nombre, te saludamos y te bendecimos. Y oramos a Dios por tu vida y por tu casa, rogando al bueno y fiel que use la palabra que va a ser predicada a continuación para edificar tu vida de una manera muy poderosa y que trascienda para su gloria y para también la fortaleza espiritual tuya y de tu casa. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos, ahora o a continuación, estudiemos la poderosa palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, 11. Vamos a leer allá en la pantalla para que sea más fácil. Leemos, dice así, es una oración del salmista: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Cada día se manifiesta el amor de Dios hacia nosotros como congregación del Señor. Yo sé que esa fidelidad el Señor se la prodiga a todos sus santos en todas las naciones. Pero nosotros queremos testificar de cómo el Señor guarda su verdad y guarda su pacto y nunca muda lo que salió de su boca. Somos bienaventurados. Bienaventurados porque el Señor nuestro Dios puso su mirada eterna a favor de nosotros desde los tiempos de los siglos. Fuimos elegidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, con el propósito de que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nuestro Dios ha compartido con nosotros todas sus riquezas, todo lo que tiene significado para Él o significancia. Él nos dio a su Hijo, que para Él es el todo. Por el Hijo el Señor creó el universo, por el Hijo Dios sostiene los mundos, por el Hijo Dios trajo la redención. El Padre ama al Hijo y nos amó en el Hijo. Nos unió con Él en un vínculo indisoluble y eterno. Somos el pueblo de Dios, los que hemos recibido el llamamiento celestial, quienes hemos sido enriquecidos con toda bendición. El Dios del cielo nos ha salvado en Cristo Jesús y nos ha dado vida eterna. Desde que creímos, peregrinamos y marchamos, sometidos al Espíritu Santo que vive en nosotros en un proceso hermoso, precioso,
que se llama santificación, que es el fruto de nuestra salvación. Y es el testimonio viviente de que Dios sigue operando en los creyentes. Desde Jesús para acá, millones de hijos de Dios han sido convertidos. Millones han muerto y millones hoy servimos al Señor en las naciones. Dios ha impuesto. Dios, como dice la palabra, como un ejército en orden, Él ha marchado, ha defendido a su pueblo, ha guardado su verdad. El que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Como dice la poesía, el cielo es el mismo cielo, el aire es el mismo aire. Dicen como dice Pedro, los creyentes, los incrédulos dicen, desde que el mundo existe, todo permanece de la misma manera. Y aparentemente sí, todo permanece de la misma manera, dando testimonio de que Dios sostiene su creación. Pero hay algo que se está realizando simultáneamente, y es el propósito eterno de su voluntad. El Dios fiel, que habló a los patriarcas en la antigüedad y que hizo un pacto con Abraham y su descendencia para siempre, y que por milenios ha estado dirigiendo ese propósito. Ese mismo Dios está operando hoy en la tierra y está operando también y realizando una obra en tu vida y también en la mía. Y por eso somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Dios es bueno. Y es bueno que Dios siempre abra nuestros ojos para que veamos esa realidad, porque eso fortalece nuestra fe de que Dios sigue obrando. Para los incrédulos que no han recibido la fe para ser salvados, todo permanece y todo es natural. Simplemente todo es el resultado de la fuerza físico-química de la materia y, como ustedes saben, cómo cree el hombre que no tiene a Dios. Pero para nosotros, los creyentes, que hemos visto a Dios caminar en nuestras vidas, somos testigos de que Dios es real. En Él somos, nos movemos y respiramos. Pero espiritualmente somos testigos de que Él dirige nuestras vidas. Cuando miramos el pasado y miramos la manera como Él condujo a la nación hebrea y como Él ha cumplido su propósito y su pacto con esa nación, podemos nosotros ser confirmados en la verdad presente y en la fe que una vez fue dada a los santos. Dios es fiel. Su palabra permanece para siempre. Amén. Es una maravilla de su fidelidad que Él no solamente nos dio fe para que seamos salvos, sino que Él nos mantiene en fe. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Él va al frente. Él es nuestro líder. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Él dirige su ejército. Él está sentado en el trono al lado del Padre intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y el Señor nos nutre y nos alimenta. Y vivimos de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dios en su misericordia nos ha hecho una casa profética. Y entendemos que no somos la única casa profética. Que así como existen 5 ministerios, las iglesias se caracterizan
por esos dones que se manifiestan y que podemos ver que prevalecen. En todas las iglesias posiblemente están los 5 ministerios, pero siempre hay uno de ellos que puede caracterizar, puede identificar a esa congregación. Entendemos que una casa profética, pues una casa profética es aquella que el Dios del cielo le ha dado un mensaje para vivirlo y para comunicarlo. Poniendo su énfasis siempre en Dios, nada más que en Dios. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, a Él solo temerás y Él será siempre el objeto de tu adoración. Dios es el todo. Y como casa profética siempre nuestro énfasis, no el nuestro sino el de Dios en nosotros, como mensajeros, dándonos un mensaje, es lo que llamamos la vida de reino, que se haga todo en nosotros como se hace en el cielo. Y ese es el mensaje que tenemos para nuestras vidas, para nosotros vivir ese mensaje, pero también para comunicar a nuestros hermanos, porque somos deudores. Todo el que recibe algo de Dios debe compartirlo con el pueblo de Dios, así como son los dones espirituales que nos fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es bueno que sepamos eso, porque el Señor siempre nos lleva a su corazón, siempre nos lleva a Él. Yo me maravillo, estaba meditando hoy cómo nos va llevando, cómo nos habla Dios de su verdad, cómo nos habla de su justicia, cómo nos habla de su santidad, cómo nos habla de sus caminos, cómo nos lleva siempre a la integridad del corazón, a que nuestras motivaciones sean puras, que sean santas. Cómo nos lleva Dios a todo lo que es la esencia misma de su naturaleza, a vivir de acuerdo con la vida que nos ha dado, la vida suya, la vida espiritual, la vida nueva. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios y ver todo eso como un testimonio. Bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que aman la palabra, que valoran la palabra, que estiman la palabra, que saben que necesitan la palabra para poder peregrinar con firmeza en un mundo malo como este. Y es muy, muy necesario. Y yo veo la misericordia y la gracia de Dios con nosotros, llevándonos siempre a lo que es esencial para Él: su corazón, su nombre, su palabra. Y por eso nos está hablando el Señor de sus caminos. Y fíjense que hay 3 temas en ese versículo: camino, verdad y temor de Dios. Y Dios nos ha hablado de las 3 cosas. De sus caminos, hay muchos mensajes que todavía no hemos terminado acerca de la verdad. Y ahora nos está hablando de la relación que hay entre el temor a Dios, la verdad y sobre todo sus caminos. Sabemos que los caminos representan la conducta de Dios, la manera de Dios proceder. Dios, antes de enseñarnos y exigirnos que caminemos en sus caminos, el primero que camina en sus caminos es Él. Amén. Él anda en sus propios caminos. Él no se desvía de sus propios caminos. Todo atributo de Dios se considera un camino: camino de la santidad, camino de la justicia, camino de la misericordia. Y Pablo dice: os muestro un camino más excelente, hablando del amor. El amor es un camino, la fe también es un camino, la salvación, le estudiamos, también es un camino. Todo lo que procede de Dios es un camino. Todo plan de Dios representa un camino. Y todo lo que tiene que ver con Dios, caminos. En otras palabras, Dios se revela en sus caminos y quiere que andemos en esos caminos. Amén. Se necesita tener un corazón nuevo, un corazón para Dios.
Ya sabemos que en el nuevo pacto tenemos un corazón nuevo. Ahora es más fácil hablar de todas estas cosas. En la antigüedad, pues diríamos que los antiguos dependían de la eficacia, del poder y del efecto de la palabra. Dios le dijo a Israel a través de Moisés en Deuteronomio 29, durante estos 40 años tú has visto las maravillas, los portentos que el Señor tu Dios ha hecho. Pero hasta el día de hoy, Dios no te ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Quiere decir que Israel no contó con eso hasta que llegó el nuevo pacto, que Dios anunció a través del profeta Jeremías y también del profeta Ezequiel. Por ejemplo, en Nehemías 32, 39 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. ¿Pueden proyectarlo ahí? Jeremías 32, 39. Jeremías 32, 39. Lo leo: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. ¿Me teman cómo? Eso está anunciando para el futuro, que ya nosotros como iglesia lo hemos recibido. Me refiero a la iglesia de Cristo. Y los primeros hebreos que constituían la primera iglesia los recibieron. Pero hay una promesa en los días finales de que Israel se volverá a Dios. El Israel de Dios, no todos los israelitas, sino el Israel de Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Dios promete un corazón nuevo, derramar el temor en los corazones, escribir las leyes en los corazones para que podamos nosotros andar en sus caminos. En el Salmo 128:1 estoy repasando. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Noten la relación entre los caminos y el temor a Jehová. Puedo seguir leyendo, pero creo que es suficiente. También es importante definir lo que es el temor de Dios. En Proverbios 8:13, ahí la Biblia lo dice de muchas maneras, o sea, de muchas veces, pero voy a usar ese texto. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice el proverbista. Así que temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y todo lo malo. Pero también dice que es amar el bien y aborrecer el mal. Así se define lo que es el temor de Dios. El temor de Dios, hermanos, es una actitud del corazón. ¿Qué cosa es? Una actitud del corazón. No, es una respuesta, es un resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. También se aprende el temor de Dios. La Biblia dice que Jesús aprendió el temor, aprendió la obediencia. Se aprende. Jesús fue oído por su temor reverente. El temor es el resultado de conocer a Dios. Cuando usted conoce quién es Dios, usted le va a temer. Le va a temer por su grandeza. Le va a temer por su majestad. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Yo leí un montón de textos hablando del temor y temblor, porque cuando dice la Biblia que usa mucho esa expresión, temor y temblor, cuando se añade temblor a la palabra temor, es cuando usted recibe un sacudimiento por algo de Dios. Por ejemplo, yo estudié con ustedes que frente a lo que es Dios, todo tiembla. Frente a Jehová tiembla toda la tierra. Yo tengo aquí en forma de repaso. Ustedes vieron en el Sinaí como todo tembló en la presencia del Señor.
Dice también que con la mirada de Jehová todo tiembla, en el Salmo 104:32. En Jeremías 10:10 dice que su ira hace temblar todo. Muy bien, muchas cosas de Dios, como dice el Salmo, que viste, oh mar, que huiste, y tú, Jordán, que te volviste atrás. Los montes temblaron como becerritos delante de la presencia de Jehová. Tiembla toda la tierra. No hay nada que no tiemble en la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Todo tiembla. Dale aplauso al Señor. Y entonces nosotros estudiamos el versículo del Salmo 2:11. Dice que debemos servir a Jehová con temor y alegrarnos con temblor. Y hablamos de esto, nos detuvimos hablando de esto. Estoy repasando para llegar a donde quiero hoy. Muy bien. Hay un texto que leímos y estudiamos, pero que el Señor me hizo venir a él. Y esto quiero para mostrar algo en Isaías 66, los versículos 2 y 5. Entonces entramos. Isaías 66, 2 y 5 dice: mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios, no, déjenmelo ahí por favor, después volvemos al 5, quedémonos en el 2. Dice ahí Dios: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si todos los elementos de la naturaleza, todo tiembla ante la presencia del Señor cuando Él se ha manifestado, y lo leímos, frente a su ira, frente a su enojo, frente a su palabra. Pero aquí habla no el temblor que sintió Israel en el Sinaí, cuando los montes humeaban y había sonidos de trompeta y de bocina, y el Sinaí temblaba, Israel también tembló en la presencia de Jehová. Cualquiera que vea una manifestación o teofanía de la presencia del Señor, seguro que va a temblar. La grandeza, el poder de Dios hace temblar. No hay nadie que haya visto a un ángel o haya visto alguna manifestación de Dios, una revelación, que no haya temblado. Pero una cosa es temblar frente a una manifestación visible de Dios, y otra cosa es temblar frente, en este caso, a la palabra de Dios. Se necesita mucha madurez y mucho conocimiento de Dios para usted temblar frente a la palabra de Dios. Pero ahí expresa una actitud del corazón y dice: miraré a todo aquel que es pobre y humilde de espíritu. En otras palabras, nadie puede temblar ante la grandeza de Dios si primeramente no mira su pequeñez. Nadie puede temblar frente a la santidad de Dios si no mira su pecaminosidad. Es lo que Dios es y lo que nosotros somos lo que nos hace temblar. Esa es la diferencia entre lo que Él es y lo que nosotros somos. El hombre que no teme a Jehová no va a temblar delante de Dios, a menos que Dios no se quiera manifestar y mostrar de su grandeza y humillarlo, como hizo con Faraón y otros. Pues yo estoy hablando de una actitud espiritual para poder reaccionar frente a todo lo que es de Dios, a los caminos de Dios, a los atributos de Dios, a la voluntad de Dios, pero en este caso a la palabra de Dios.
Es un don de Dios. Un don de Dios. Considerar con seriedad, con reverencia, con respeto, con sujeción, toda palabra que sale de la boca del Señor. De hecho, Dios está más interesado en que nosotros temamos a su palabra que cualquier otro temor. Porque sabemos lo que significa la palabra de Dios para el mismo Dios. No es necesario que lo diga. Pero la palabra de Dios es los dichos de su boca, que fueron escritos acá. Pero la palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Es la manera de Dios pensar. Es como todo ser humano. Pienso, luego hablo. Primero, usted habla lo que usted piensa. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted es lo que usted piensa. Y Dios es lo que piensa. Y eso fue revelado aquí y plasmado acá. Y cuando usted entiende quién es Dios, y usted ha sido testigo de todo lo que implica su palabra, no tanto cómo se ha cumplido la palabra, sino lo que representa todo lo que ha salido de su boca, usted va a temblar frente a la palabra de Dios. Y usted nunca va a tomar, a ver como algo trivial, liviano, lo que es la palabra de Dios. Pongamos el 5, pero vean lo que es la actitud, ser pobre y humilde de espíritu para poder temer a Dios. Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis. ¿A qué? A su palabra, temblar. Ya ustedes saben que cuando habla de temor y temblor es porque el cuerpo tiembla. No solamente tiembla el ser interno, sino que usted se sacude también por fuera. Se sacude por fuera y por dentro. Eso es temor, eso es temor, temblar, como dice temor y temblor. Dice, oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Está hablando aquellos que se oponen a los que tiemblan frente a la palabra del Señor. Yo quiero hoy, acuérdense que hablamos de lo que significa la salvación y dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor y estudiamos qué significa la salvación. Acuérdense que temblamos frente a su palabra, temblamos frente a la salvación, porque la salvación es grande porque procede de Dios, grande por el precio que se pagó, grande por la persona que obró la salvación, grande por el sacrificio, grande por los logros. Estamos aquí por esa salvación tan grande. Entonces, frente a la salvación, no se puede tomar con liviandad la salvación o cualquier otra cosa que proceda de Dios. Yo quiero añadir algo más y quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Comencemos con el versículo 1 para que entendamos el contexto. Bueno, cada vez que duramos un tiempo sin continuar con los temas, tenemos que repasar para ubicarnos y poder continuar. Dice aquí, versículo 1 y seguimos. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Seguimos. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No estuve entre vosotros y estuve entre vosotros con debilidad y mucho ¿qué? Temor y temblor. Seguimos. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que, sino en el poder de Dios. Quiero que ustedes vean algo aquí, amados. Ustedes saben que los corintios eran de cultura griega y que Grecia, su legado a las naciones fue su cultura. Casi la mayoría de las ciencias se originaron en Grecia. O Grecia tomó ciertas, diría, ciencias o artes de otros pueblos, y con Grecia llegaron esas ciencias a su apogeo. Los romanos asimilaron la cultura griega y también su religión, y ustedes saben cómo históricamente en el Renacimiento los hombres se volvieron a los clásicos, a los griegos, y todavía la mentalidad, la manera de pensar de los griegos prevalece hoy en todas sus formas, aunque no mencionemos a los griegos. Los griegos han tenido un tremendo impacto en la cultura de las naciones, y su énfasis es el conocimiento, o sea, la filosofía, que es el amor. Eso es lo que significa filosofía, amor a la sabiduría. Entonces, ustedes saben el problema que había en Corinto, la admiración y el respeto a todo lo que era conocimiento. Así que entre los griegos, en este caso los corintios que eran de cultura griega, el evangelio llegó a mezclarse o a confundirse o a interpretarse como filosofía, como una filosofía. Posiblemente por eso admiraban tanto a Apolos, porque Apolos procedía de Alejandría, era un hombre muy culto, conocedor de las escrituras, y por eso decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, posiblemente. Entonces el apóstol Pablo, que era un hombre que tenía una claridad tremenda en cuanto a cuál era su misión como apóstol de los gentiles, un hombre que no se dejó confundir ni por él mismo, no se dejó confundir tampoco por su procedencia. Dice: para mí lo que tenía valor antes era mi origen hebreo. Yo soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia por la ley irreprensible. Y dice: estas cosas que para mí eran mi orgullo, ahora la tengo por basura por amor a Cristo. Pablo es el hombre que entendió lo que era el evangelio y era para mí el apologista más poderoso del evangelio, el defensor de la fe. Lo dijo: yo estoy en defensa y confirmación del evangelio. Y Pablo pues no quería que se confundiera el evangelio con la filosofía griega, como pasó años después con algunos padres de la iglesia que admiraban también la cultura griega y encontraron en los filósofos griegos pues los precursores, según ellos, del cristianismo. Una cosa muy aberrante para mí. Pero miren ustedes aquí, el apóstol dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. A Pablo, como a los apóstoles, como a nosotros, se nos encomendó, hermanos, el testimonio de Dios. El testimonio de Dios puede ser definido de muchas maneras, pero el apóstol Juan define el testimonio. Testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ese es el testimonio Juan. Juan dice: si ustedes creen el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y dice: este es el testimonio, lo define así: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo.
El testimonio es lo que Cristo hizo y que los apóstoles fueron testigos. Esa es la nota tónica de la predicación apostólica. Como dijo Pedro, nosotros tuvimos con él en el Monte Santo. Ellos salieron y dijeron: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre vosotros haciendo milagros y maravillas, porque Dios estaba con él. Ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvados, solamente en Cristo. Ese es el testimonio que nosotros tuvimos con él. Y nosotros lo vimos cuando él murió, y nosotros lo vimos cuando él resucitó, y duramos 40 días con él después de la resurrección, y lo vimos ascender al cielo. Por eso creemos en lo que predicamos. Ese es el evangelio, ese es el testimonio. Y Pablo, que ustedes saben que defendía lo que era la esencia misma del testimonio, como sucedió cuando escribe a los Gálatas. Ven ustedes defendiendo, siendo el judío y viendo a los Gálatas irse en pos del judaísmo, como él defiende el evangelio con revelación y con autoridad. Y cuando vio la conducta ambivalente, de apariencia, de hipocresía de Pedro y de Bernabé, dice que él en Antioquía los reprendió públicamente, porque según él eran dignos de ser reprendidos y condenados por su conducta. Hasta ahí llegó el extremo de Pablo, de aún reprender a aquellos que eran mayores que él, porque conocieron antes al Señor, en ese sentido, porque fue un abortivo que vino después. Pero cuando un hombre teme a Dios, nunca se va a apartar de la palabra de Dios. Porque cuando la Biblia dice de temer a la palabra de Dios, no es sentir miedo religioso, amados. Era lo que sentían los siervos en aquellos días, que decían: habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. Es considerar la palabra de Dios, es obedecer la palabra de Dios, es estar dispuesto a andar, estar listo, pronto a obedecer esa palabra y a seguir esa palabra, a defender esa palabra, a guardar esa palabra, a comunicar ese testimonio, a no confundirlo con nada. El evangelio procede de los judíos. Pero, ¿qué hizo Pablo? Con todo respeto al judaísmo, Pablo interpretó por revelación de Dios el evangelio. Que todos los profetas, Moisés y los profetas, hablaron de Jesús. Y como Pablo en Gálatas habla de el pacto dado a Abraham, y como él hace un contraste entre la promesa y la circuncisión, diciendo que la promesa fue antes de la circuncisión, porque la promesa fue dada a Abraham antes de que fuese circuncidado, y con maestría celestial expone el evangelio y lo defiende. Y dice que los verdaderos hijos de Abraham no son los que descienden de Abraham según la carne, sino que todos los que creen son hijos de Abraham por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que enseña Pablo a los Gálatas cuando sale en defensa del evangelio con relación al judaísmo. Pero ahora hace frente a los hermanos corintios, que eran de cultura griega y que somos todos el producto de nuestra cultura. Y no me digan que no, porque cada uno de nosotros obedece a los rasgos culturales. Por eso nos gusta el mangú a los dominicanos y la arepa a los colombianos. ¿No es así? Nos gustan las cosas y defendemos aún la manera que hablamos, la manera que comemos, la comida que elegimos, en fin, todo lo de nuestros países es lo mejor. Entonces,
Si nosotros hoy defendemos y nos adaptamos a los rasgos de nuestras culturas, usted se imagina lo que tuvieron que vivir los apóstoles, especialmente Pablo, que era el apóstol de los gentiles, hacer frente a los judíos que veían el cristianismo como una herejía, una desviación con relación a la ley de Moisés y a los profetas. Ahora Pablo viene aquí y tiene que enseñar a sus hermanos y decir: no confundan una cosa con la otra. Y miren, así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y es muy importante detenernos acá. Es muy común entre los seres humanos, cuando conocemos algo o hemos estudiado algo o nos hemos graduado de algo o dominamos un tema, cualquiera que sea, que queremos dar a conocer que conocemos. Y los proverbios hablan del necio. El necio siempre está exhibiendo lo que él cree que es su sabiduría. Yo recuerdo que había un profesor donde estudiamos, que era un hombre, pues sabía como 5 idiomas, nos enseñó griego y hebreo. Como había estado en un seminario católico, hablaba latín, hablaba francés, español, inglés. Bueno. Y el que dirigía el departamento de teología un día se refirió a él y dijo: el profesor fulano es un hombre muy inteligente y el problema es que él lo sabe. Y nunca se me olvidó eso. Cuando sabemos o creemos que somos inteligentes, pues la tendencia es publicarlo para que todos sepan. Y eso también es muy común entre los cristianos. ¿Recuerdan ustedes en el Sermón de la Montaña cuando Jesús nos enseñó a orar y dijo: cuando ustedes oren, no sean como los gentiles que creen que van a ser oídos por sus palabrerías? ¿Cuántas veces usted ha orado para impresionar a los que están al lado suyo? No me levanten las manos. Yo he pecado. En todos los años que tengo me ha pasado. Lo confieso porque soy un hombre de la verdad. Lo confieso. Y he tenido que pedir perdón porque Dios me dijo: tú te estás exhibiendo. Y más nosotros aquí, que pues Dios nos ha hecho crecer porque tenemos muchos años orando. Y como hemos orado tanto, pues hemos aprendido a tener muchas palabras y nos brotan las palabras con textos bíblicos, ejemplificaciones bíblicas, revelaciones bíblicas. Y cuando vamos a otras iglesias, me imagino que usted se exhibe: venga a orar fulano, y comenzamos ahí con ese repertorio de palabras. Y el Señor está allí diciendo: ese es el temor que tú sientes de mí. Orando con excelencia de palabras y de sabiduría para ser oído y ser admirado por los otros. Eso es falta de temor a Dios. Porque si usted está orando, orar es hablar con Dios. Y cuando usted respeta a Dios, usted va a respetar la oración como un medio de comunicación con Dios. Una cosa es en este momento que yo me estoy dirigiendo a usted, pero una cosa es cuando yo miro hacia arriba para dirigirme al Padre. No puedo dirigirme al Padre tratando de impresionar a mis semejantes que me escuchan. Falta de temor a Dios.
eso hace ineficaz la oración, porque Dios no la oye. Jesús dijo que ya tienen su recompensa. Y la recompensa es que ya usted impresionó a los que estaban escuchando. Esa es su recompensa. Pero cuando usted ora en el Espíritu, las palabras no son suyas. Hemos de orar como conviene, no lo sabemos, sino que el Espíritu gime en nosotros con gemidos indecibles. Amén. ¿Usted se imagina la falta de respeto que es dirigirse a Dios con hipocresía? En otras palabras, usted se está dirigiendo a Dios para que lo escuchen lo que están a su alrededor. ¿No es una falta de respeto a Dios y a la misma oración? ¿Cuánto más cuando estamos compartiendo con hermanos y surge un tema y usted domina ese tema porque lo estudió y usted comienza a hacer una exhibición de conocimiento? Si el tema es político, eso no tiene relevancia. Si el tema es académico, no tiene relevancia. Pero si usted está hablando del Evangelio de Jesucristo con excelencia de palabra, usted está prostituyendo el mensaje. Porque este mensaje es demasiado poderoso. Y si algo tiene el Evangelio es que no es humano. Si algo caracteriza el Evangelio es que vino del cielo, porque el Verbo vino del cielo y se manifestó y la palabra se hizo carne. Y el Evangelio es Dios con nosotros. Y Dios estaba en Cristo. Y el Evangelio son las buenas nuevas de Dios. Y eso es lo que Dios hizo entre los hombres para salvar a los hombres. Y eso es lo que está guardado en su memoria eterna para dar recompensa a sus santos en aquel día. El Evangelio es la palabra de Dios y el camino de Dios y el camino de salvación para este tiempo. Pablo respetó eso. Por lo que vemos, Pablo era un hombre culto, aunque era humilde. Y Pablo podía impresionar. Cuando Pablo habla del don de lengua, dice: yo hablo más lengua que todos ustedes. Pero cuando estoy hablando con ustedes, yo prefiero hablar 5 palabras que me entiendan y no 10,000 en lenguas desconocidas. En otras palabras, las lenguas no son para... Acuérdense que el que habla en lenguas habla a Dios. No es para impresionar a la gente. Es un don para hablar a Dios misterios, no para impresionar a los demás. Todo lo de Dios hay que usarlo de acuerdo a la naturaleza de Dios, a la santidad de Dios, a la justicia de Dios, al amor de Dios, al pacto que está vigente en Cristo Jesús. Santificar el nombre de Dios es ponerlo aparte y no mezclarlo con lo secular. Santificar el nombre de Dios es apartarlo de todo lo que es yo y mío. Mis palabras, mi conducta, mis pensamientos y toda la basura que vivimos en este mundo. Nuestro Dios es santo. Y el que teme ante su presencia santifica su nombre. Por eso Jesús, cuando nos enseñó a orar, lo primero que nos dijo: sea santificado tu nombre. Entonces, santificar el nombre de Dios no es solamente cuando pronunciamos su nombre,
sino cuando nos relacionamos de manera directa o indirecta, hablamos. Todo lo que procede de Dios, en este caso, su palabra. ¿Saben lo que no tomar el santo nombre de Dios en vano? Nadie va a vivir ese mandamiento si no teme a Dios. No. Uno aprende con los años. Yo les he confesado que Dios me corrigió muchas veces en el pasado, cuando me quería lucir haciendo chistes, que a veces se menciona el nombre de Dios. Y dice, está blasfemando mi nombre, usándolo en chistes. Entonces, ¿qué hice yo? Como Dios me reprendió, omití la palabra Dios, pero citaba la Biblia. Y dice, ¿tú sabes? ¿Hay una diferencia entre mi nombre y mi palabra? Todo lo que tiene que ver con la Biblia es palabra de Dios. Y yo no la puedo usar en chiste tampoco. Ahí me sentía reprendido. Que Dios nos ayude. Y eso es lo que yo veo acá. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque Pablo dice, cuando yo fui a vosotros, yo no fui con excelencia de palabra o sabiduría. Yo fui con mucho temor y temblor. Yo no vine aquí a impresionarlos a ustedes con la cultura griega o hebrea. Yo no vengo a predicar una cultura. A mí se me dio un mensaje que yo recibí por revelación. Y Dios tuvo que humillarme, me llevó hasta el cielo. Le voy a decir cuándo Pablo aprendió el temor de Dios. Guarden ese texto ahí y vengan conmigo a Hechos capítulo 9. Todo el capítulo 9 habla del encuentro de Pablo con Jesús. Dice ahí, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para la sinagoga, etcétera, etcétera. Y ustedes saben que el Señor se le apareció camino a Damasco. Y dice el versículo 4, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra a la ciudad, allí se te va a decir. ¿Cómo? Temblando. ¿Y cómo? Y temeroso. La presencia de la gloria de Dios manifestada, el encontronazo con Jesús, la reprensión, el llamamiento. ¿Por qué me persigues persiguiendo a la iglesia en mi camino? La presencia de Jesús hizo temblar a Pablo. Acuérdense que Pablo pidió carta para perseguir a la iglesia, iba imponente para allá, para ganarse el premio del Sanedrín y que todos vean que él era celoso por su fe en contra de Jesús. Él temblando y temeroso. El Señor trató muy bien con Pablo, lo cegó 3 días. Imagínese usted 3 días sin ver la luz del sol, temiendo que usted se va a quedar ciego toda la vida. Dios comenzó a tratar con este fariseo porque lo quería convertir en el apóstol de los gentiles. Siempre hay un momento donde aprendemos a temer a Dios, y es cuando tenemos un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios no necesariamente es una manifestación física visible. Es un momento dado cuando el Espíritu de Dios te enseña a temer a Dios. ¡Aleluya! Te enseña quién es Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la magnificencia de la gloria de Dios.
que no necesariamente la refulgencia de la luz que emana de su trono, sino su persona. Volvamos entonces al texto de Primera de Corintios y continuamos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Wow, yo no sé ustedes, pero lo que estoy diciendo me ministra. Debiéramos de aprender. No es lo mismo dar un mensaje de los hombres que dar un mensaje que proceda de Dios. Es el testimonio de Dios. Si usted entiende cómo Dios realizó su testimonio en el Hijo y el precio que pagó para darnos el testimonio y todo lo que sucedió en ese proceso para que en Cristo tengamos el testimonio de Dios, no se puede jugar con eso. La predicación no tiene el propósito de impresionar a los hombres, sino de llevarlos a Cristo. No fui con excelencia de palabras y de sabiduría. Ustedes saben cuando Pablo llegó a Atenas a esperar a Timoteo y a su equipo, que no fue a predicar y que se puso a pasearse por las calles de Atenas, la culta capital de los griegos. Y ustedes saben lo que sucedió, capítulo 17 de Hechos, no tenemos que leerlo. Pablo comenzó a mirar los altares y se impresionó de los religiosos o los religiosos que eran los griegos. Y Pablo dice a los griegos en su discurso: ustedes no tienen mayor satisfacción, estoy parafraseando, que escuchar algo nuevo. Para los griegos, cuando iban a ese tribunal, al Areópago, allí iban todos aquellos que tenían un mensaje nuevo, una filosofía nueva. Entonces, ellos hacían culto al pensamiento y exaltaban a los pensadores. Y el que tenía un pensamiento nuevo iba y lo exponía. Y cuando Pablo estaba predicando, lo llevaron allí pensando que Pablo dice: vamos a escuchar este palabrero que está predicando nuevos dioses. Hasta Pablo. Escucharon un mensaje que nunca habían escuchado. Pero eso caracterizaba a los griegos: escuchar siempre algo nuevo. Gustaban, saboreaban, disfrutaban de escuchar un pensamiento nuevo, porque le hacían culto al conocimiento y a los pensadores. Pablo decía: a todos soy deudor. Y una vez Pablo dijo: yo me hago a los judíos para ganar a los judíos, o sea, a los griegos. Pero no se confundan. Pablo no se ponía a filosofar para ganarse a los griegos. Había otra manera de cumplir lo que él estaba diciendo. Vamos al 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo se propuso, como Daniel, que se propuso en su corazón no contaminarse. Pablo dijo: yo iré al mundo griego, que era el mundo de los gentiles, de la cultura predominante. Y dijo: yo no voy, yo me propongo no contaminarme ni contaminar. Yo tengo un mensaje que procede de Dios, que hace que los hombres dejen sus caminos perversos y se vuelvan a la santidad de Dios. Yo no voy a reducir, a rebajar, a hacer vano el evangelio.
Pablo habla de hacer vana la cruz de Cristo. La palabra vana significa algo vacío, algo hueco. Y hacer vana la cruz de Cristo es cuando usted le quita el poder al mensaje de la cruz y lo reduce a un mensaje cualquiera para ganarse la voluntad de una cultura. El mensaje del evangelio se hace vano cuando no alcanza su propósito, cuando se mezcla con otros mensajes, cuando se confunde con una filosofía. Y Pablo decía, yo no quiero hacer vana la cruz de Cristo. ¿Y qué tiene que ver eso con temor y temor? Eso es lo que dijo más adelante. Yo vine a ustedes con mucho temor y temblor. Yo no vine a impresionarlos. O sea, yo sé lo que se me ha encomendado. El Señor no solamente me abatió por el polvo y me hizo temblar y me cegó, porque yo me quedé un iluminado del judaísmo y me cegó mi visión para darme la suya, lo que él llamó la visión celestial. Y me llevó al tercer cielo a escuchar cosas inefables y gloriosas. Pablo conoció no al Cristo crucificado, ese lo recibió por revelación, pero él conoció al Cristo resucitado. Amén. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Está diciendo todo lo que es cultura de ustedes y filosofía. Yo tengo un mensaje y es Jesucristo crucificado. Ese es mi mensaje. No lo voy a reducir porque temo a Dios. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender de la manera como, en este caso, en este contexto, debiéramos de temblar frente a la palabra de Dios, y más cuando nos ha sido encomendada para llevarla y compartirla como testigos de Dios? Qué poderoso. No importa que los hombres no crean en nuestro mensaje, pero tienen que tener una convicción que nosotros sí lo creemos. Amén. Se pueden reír del mensaje, se pueden burlar del mensaje, pueden rechazar el mensaje, pero ellos deben ver que nosotros lo creemos. Y se puede percibir cuando alguien cree algo, cuando alguien respeta algo. Porque creer es respetar lo que procede de Dios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Dar el mensaje como lo recibí es temer a Dios. Ser fiel a la palabra que recibí es temor de Dios. No mezclar lo que recibí con otra palabra, alterando la palabra de Dios, es temer a Dios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y miren lo que sigue. El 3. Y estuve entre vosotros ¿con qué? Con debilidad y mucho temor y temblor. Hermanos, cuando a alguien lo pueden hablar en público por primera vez, tiembla. ¿Quieren? Yo le presto el micrófono porque ahora dice que venga a predicar. Tiembla. Hablar en público tiembla. Cualquiera tiembla. El que no tiene la experiencia, el que lo hace por primera vez, tiembla. Y aún uno tiene muchos años. ¿Cuántos predicadores aquí han dicho, yo soy nervioso?
Pero ese nerviosismo generalmente es por la gente. Pero temer, porque traigo un mensaje de Dios y temo no comunicarlo debidamente, de acuerdo a la naturaleza de Dios, a la naturaleza del mensaje. Eso es lo que me hace temblar. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero no era porque Pablo era un neófito. No era porque Pablo tenía miedo de hablar públicamente, y no porque los corintios eran griegos y posiblemente la mayoría eran cultos. Y Pablo no estaba temiendo a eso. Ese no era el temor. El temor de Pablo no era la gente, sino al Dios que lo envió y a la palabra que llevaba. Ese era su temor. Ese era su temor. ¿Y qué nos quiere Dios enseñar? Pastor, nosotros no somos predicadores. Usted podrá decir, no, si solamente Dios está enseñando cómo los humildes de espíritu tiemblan ante su palabra y no juegan con ella. ¿Saben ustedes las cosas que se dicen en el nombre del Señor? Desde los púlpitos, que se escriben en libros, que circulan en las redes, que enredan a la gente, que confunden a la gente y hablan el nombre de Dios. ¿Cómo voy yo a hablar en nombre de Dios si Dios no me mandó? ¿Cómo voy a decir cosas de Dios que Dios no habla en su palabra? ¿Cómo me voy a atrever a dar un mensaje con otra motivación que no sea llevar a los hombres a Dios? ¿Cómo me atrevo a hacer eso? Pablo decía que hay quienes predican a Cristo por envidia y otros por competencia. Hoy por el dinero, que es el Dios de este siglo y de todos los siglos. O sea, por ganar adeptos, por ganar seguidores. ¿Cuántas motivaciones falsas? Si usted se convierte en un motivador o reclutador para vender un producto cualquiera, o un mensaje de una compañía, o un mensaje político, eso no es problema. Pero que usted tome la palabra de Dios para hablar en nombre de Dios con una motivación falsa, o para alcanzar metas personales que no son las de Dios. Nadie será aprobado si fue enviado a hablar de Dios si no lleva a la gente a Dios. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No porque Pablo estaba impresionado por la cultura griega. No, ese era su temor. A ser considerado un ignorante. Él les dijo a los corintios, ustedes pueden decir que yo soy tosco en las palabras, pero no lo soy en el conocimiento. Posiblemente no hablo el griego como ustedes lo hablan, con la excelencia de ustedes, que esa es su cultura. Pero usted no puede decir que yo soy un ignorante. Imagínense cómo hablara un hombre que subió al tercer cielo. Imagínense que un predicador de hoy hubiera matado a Goliat. Vengan aquí a ver al que mató al gigante. David escribió un montón de salmos. Nunca dijo que mató a un gigante. Nunca habló de eso. Usted estuviera callado.
Dice que yo no fui llamado a hablar de los gigantes que yo maté. Esa no es mi misión. Usted dice, pero hay que testificar. Sí, hay que testificar. ¿Quién dijo que no? Pero cuando su testimonio se convierte en una exhibición para usted decir que tiene unción. Si usted ora por la gente, lo empuja para que se caigan y todos vean que usted tiene unción, que es tan común. Pobre de nosotros, hermanos. Quiero decirte que a Dios solamente se le representa de una manera: amándole y temiéndole. ¿Cómo la gente va a respetar a Dios si nosotros, los cristianos, que somos embajadores y testigos y los mensajeros, no respetamos ni a Dios ni al mensaje? Versículo que sigue. Y ni mi palabra. Miren ustedes lo que es temor y temblor. Allí cuando vio a Jesús fue la gloria de Cristo que lo hizo temblar, y la impresión abrupta de ver una revelación de Dios que no estaba esperando. Cualquiera tiembla. Pero aquí Pablo está hablando de cómo asimiló el temor de Dios. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Amados, es muy común entre los hombres que el fin justifica los medios. Hay tantas barbaridades que se hacen en el evangelismo que son indignas de Dios. Algunos no pescan, tienen criaderos de peces. Tantas cosas. Miren, en la iglesia que yo me formé, nos mandaban a hacer evangelismo casa por casa. Íbamos. Y entonces nos decían, alguien decía, ¿usted es católico? Dice, si le preguntan, usted va a responder que sí. Sí, soy católico. Pero, maestro, no estoy mintiendo. No está mintiendo, porque católico significa universal. Y nosotros somos universales. Igual que Abraham, que su mujer era su hermana. Y era verdad que era medio hermana. Pero eso no fue lo que le preguntaron. No le preguntaron esto hermana, le preguntaron esto esposa. Otra cosa. ¿Puede Dios ser representado con mentiras cuando Él es el Dios de verdad y el mensaje que nos dio es el evangelio de la verdad? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas mentiras? Yo recuerdo que todo el proceso de evangelismo era una mentira. 5 días para dejar de fumar, y era un anzuelo para los fumadores. Y después comenzaban con temas del hogar, de la familia, para ganar el corazón a la gente. Y después le tiraban sus doctrinas, que decían que eran las doctrinas verdaderas. Todo era una trampa. Y cuando la gente se bautizaba en nombre de la iglesia, porque no conocía ni a Dios. ¿Ya? Estaba yo hablando de un evangelista de esa iglesia en Puerto Rico, porque a los pastores que ganaban muchas personas o un número, le daban premios. El pastor que gane 50 almas este año, lo llevamos al Congreso Mundial en tal parte. Imagínense. Y le daban recompensas. Y lo ponían en la lista. Y le hacían, ustedes saben, fiestas. Y este hombre
este evangelista, para hacerle breve la historia, a él le mandaron un estudiante recién graduado para que lo entrenen en evangelismo. Y le puso tanta presión: usted tiene que traerme aquí en esta campaña 20 personas, o si no doy una mala recomendación suya. Y cuando se acercaba el bautismo y él no había ganado ni una, ¿saben lo que hizo? Que se fue a la plaza y él le dijo: ¿tú te quieres ganar $5? ¿Cómo así? A gente indigente. Ve allí y lo instruyó: te van a bautizar, tú te dejas y ya, eso es todo. $5. Imagínense, $5 o $10. ¿Tú sabes lo que usted hace? Obligarlo a usted a pagarle a una persona para que se bautice, simplemente para usted pasar el examen y que lo recomienden para ser pastor. Yo le puedo decir barbaridades. Y cuántas cosas indignas de Dios. Está todo contaminado. Cómo se adora, cómo se recogen las ofrendas, para qué se recogen las ofrendas. Me da asco. Que Dios tenga misericordia de mí, hermanos. Ni mi palabra ni mi predicación fue de palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu de poder. En otras palabras, yo di el mensaje de acuerdo al espíritu del mensaje. Y la palabra del mensaje es palabra que viene de Dios. Y lo que respalda esa palabra es el poder de Dios. Poder que no tiene ninguna filosofía. Y eso es lo que distingue el evangelio, que no solamente resucita a un muerto y sana a un enfermo, sino que convierte un corazón pervertido y le da un corazón nuevo. Porque el milagro más grande no es que Jesús resucitó a Lázaro, sino que te resucitó a ti y te dio una vida nueva. Porque se necesita más poder para convertir a un pecador de las tinieblas a la luz, del pecado a la santidad, que resucitar físicamente a un ser humano. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué tengo que reducirlo a la nada, predicándolo como una filosofía? ¿Por qué tengo que acudir al engaño, a la mentira, a estrategias, a tantas cosas que hacen vano el evangelio? Lo hacen ineficaz, hueco, vacío. Y termina el 5, con eso terminamos. Escuchen cuál es el propósito: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que de un aplauso al Señor. El habla de propósito. Hermano, nosotros cosechamos lo que sembramos. Pablo dice: si yo siembro, yo no quiero hacer discípulos que me sigan a mí, que estén impresionados por mí, que me metan en el partido. Yo soy de Pablo, soy de Apolos. No, yo no quiero que me metan en ningún partido. Yo quiero que conozcan que yo soy un hombre de Dios, que le traigo un mensaje de Dios. Los griegos, los gálatas, le cambiaron la naturaleza al evangelio. Lo prostituyeron. Óigalo bien: 99% de evangelio más 1% de religión ya no es evangelio. 99% de evangelio más un grado de filosofía ya no es evangelio. El evangelio o es 100% evangelio o no es evangelio. Y el que lo cree y lo predica debe hacerlo con temor a Dios, porque el evangelio es el mensaje de Dios y debe ser tratado como tal. Dale otro aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén, 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 amén. Gloria a Dios.
Hay un pueblo que tiembla ante la palabra de Dios. No solamente físicamente, sino que la respeta, la quiere vivir, la recibe con temor y la comunica con el mismo temor, porque teme al Dios que nos llamó. Oremos. Padre bendito, Dios bueno y eterno, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor. Si hay algo que está escaseando en la iglesia en general, es tu temor. Por eso yo te pido, derrama más temor sobre nosotros. Enséñanos tus caminos. Enséñanos el camino del temor, porque nuestro tesoro es el temor de Jehová. Señor, por favor, yo quiero crecer en el temor tuyo. Y quiero que cada hermano que me escucha, Señor, también crezca en el mismo temor. Que hayamos aprendido lo que tú has querido enseñarnos hoy. Por favor, llévanos a nuestros hogares meditando en estas cosas. Y que haya no solamente una impresión, sino una impartición de una gracia especial. Señor, por favor, que todas nuestras cosas sean hechas con amor, pero también con temor reverente. En el nombre de Jesús, yo oro por ti, mi hermano, mi hermana, y pido que ese espíritu humilde nazca en ti. Ese espíritu humilde que tiembla ante la palabra de Dios, ahora mismo sea una realidad en tu vida. Que el temor de Dios sea un sello en tu vida, sea un testimonio en tu vida y sea el tesoro en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.